Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo aquí en nuestro canal, su canal favorito de Chismecito del Bueno, donde analizamos a fondo las relaciones, las noticias y los momentos más candentes del mundo del espectáculo turco. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y listos para sumergirnos en un tema que sé que les va a encantar. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a hablar de una de las parejas más queridas, más shippeadas y más comentadas de la farándula turca, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, esos dos que nos robaron el corazón en Senkalkapm, esa serie que nos hizo suspirar, reír y hasta derramar alguna que otra lagrimita. Y es que la química que vimos en pantalla, esa que traspasó la televisión y llegó a nuestros corazones, ¿era real? ¿O era solo una actuación magistral? Durante mucho tiempo nos preguntamos si el amor que profesaban sus personajes, Eda y Serkan, se había extendido también a sus vidas fuera del set. Hubo rumores, especulaciones, fotos robadas, miradas cómplices y un sinfín de indicios que alimentaron la esperanza de todos los fans de que Kerem y Hande fueran mucho más que compañeros de trabajo. Y como todos sabemos, nuestros sueños se hicieron realidad. Confirmaron su relación, se fueron de viaje juntos, compartieron momentos preciosos en redes sociales y se convirtieron en la pareja del momento. Eran la personificación del amor. Pero como en toda historia, también hubo capítulos oscuros. De repente, sin previo aviso, la noticia de su ruptura nos golpeó como un balde de agua fría. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se había terminado algo que parecía tan perfecto? Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque hoy no vamos a hablar de su relación como tal, sino de un rumor que ha estado circulando con fuerza en los últimos meses, un poema secreto. Sí, así como lo oyen. Se dice que después de su ruptura, Kerem escribió un poema dedicado a Hande, un poema que nunca fue publicado oficialmente, pero que ha llegado a nuestros oídos gracias a fuentes cercanas a la pareja. Este poema, supuestamente, revelaría detalles íntimos de su relación, sentimientos profundos que Kerem guardaba en su corazón y, lo más importante, la verdadera razón detrás de su separación. Imagínense la bomba. Un poema que podría cambiar la forma en que vemos su historia de amor y que, quizás, nos daría una pista sobre si hay posibilidades de una reconciliación en el futuro. Pero antes de que nos emocionemos demasiado, quiero recordarles que esto es solo un rumor, una especulación que ha surgido a partir de comentarios y filtraciones. No hay confirmación oficial de que este poema exista realmente, ni mucho menos de que su contenido sea verídico. Sin embargo, como buenos amantes del chisme, no podemos ignorar esta historia y vamos a analizarla a fondo, investigando cada detalle y buscando cualquier evidencia que pueda confirmar o desmentir su existencia. Así que prepárense una taza de café, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje a través del laberinto de rumores y secretos que rodean a Kerem Bürsin y Hande Erçel. Porque hoy vamos a desentrañar el misterio del poema secreto y las lágrimas que supuestamente lo inspiraron. Ahora bien, ¿de dónde surge este rumor? Pues todo comenzó con un comentario de un periodista turco, conocido por tener buenas fuentes dentro de la industria del entretenimiento. Este periodista, en un programa de televisión, mencionó de pasada que Kerem había escrito un poema después de su ruptura con Hande, un poema que era desgarrador, y que revelaba detalles muy personales de su relación. Obviamente esta declaración desató la locura entre los fans de la pareja, quienes inmediatamente comenzaron a investigar y a buscar cualquier pista que pudiera confirmar la existencia del famoso poema. Se revisaron entrevistas antiguas de Kerem, se analizaron sus publicaciones en redes sociales y se contactó a personas cercanas a la pareja en busca de información. Y aunque no se encontró ninguna prueba contundente, sí surgieron algunos indicios que alimentaron aún más la esperanza de los fans. Por ejemplo, se descubrió que Kerem había estado siguiendo a varias cuentas de Instagram dedicadas a la poesía y a la literatura, lo que podría indicar que estaba interesado en expresar sus sentimientos a través de las palabras. Además, algunos amigos cercanos a Kerem y Hande en entrevistas separadas hicieron comentarios ambiguos sobre la ruptura de la pareja, insinuando que había más en la historia de lo que se había dicho públicamente. Estas declaraciones, aunque vagas, fueron interpretadas por los fans como una confirmación indirecta de que algo había pasado entre Kerem y Hande, algo que los había llevado a separarse y que había inspirado a Kerem a escribir el poema. Pero, ¿qué podría decir este poema? ¿Qué secretos podría revelar sobre la relación de Kerem y Hande? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, porque, como ya dije, no tenemos acceso al poema en sí.
Sin embargo, podemos basarnos en lo que sabemos de la pareja, en los rumores que han circulado y en las declaraciones de personas cercanas a ellos para hacernos una idea de su contenido. Algunos creen que el poema podría revelar la verdadera razón detrás de su ruptura. Se ha especulado mucho sobre esto, desde diferencias irreconciliables en sus personalidades hasta presiones externas por parte de sus familias y representantes. Algunos incluso han insinuado que hubo terceras personas involucradas en la relación, aunque esto nunca se ha confirmado. El poema podría ser una confesión de Kerem, una explicación de por qué sintió que tenía que terminar la relación con Hande. Podría ser una forma de disculparse por el dolor que le causó y de expresar su arrepentimiento por haber perdido algo tan especial. O por el contrario, podría ser una defensa de su decisión, una justificación de por qué creyó que era lo mejor para ambos separarse. Otros creen que el poema podría ser una declaración de amor, una forma de expresar los sentimientos profundos que Kerem aún sentía por Hande después de su ruptura. Podría ser un recordatorio de los momentos felices que compartieron juntos, de las risas, los abrazos y los besos que los unieron. Podría ser una promesa de que nunca la olvidará y de que siempre la llevará en su corazón. O quizás el poema sea una mezcla de ambas cosas, una confesión de arrepentimiento y una declaración de amor. Podría ser una forma de expresar la complejidad de sus sentimientos, la contradicción entre el deseo de estar juntos y la necesidad de separarse. Podría ser una muestra de la confusión y el dolor que sintió Kerem después de la ruptura, un testimonio de lo difícil que fue para él dejar ir a Hande. ¿Y qué hay de las lágrimas? ¿Por qué el título del vídeo menciona las lágrimas? Pues se dice que el poema fue escrito en un momento de gran tristeza y angustia para Kerem. Se dice que estaba devastado por la ruptura con Hande y que las palabras del poema fueron un intento de canalizar su dolor y de expresar sus emociones más profundas. Se dice que Kerem lloró mientras escribía el poema, que las lágrimas mancharon el papel y que cada verso fue una expresión de su sufrimiento. Se dice que el poema es un reflejo de su alma, un testimonio de la profundidad de sus sentimientos y de la intensidad de su amor por Hande. Imaginen la escena, Kerem, solo en su habitación con un papel y un bolígrafo, tratando de poner en palabras el torbellino de emociones que lo invaden. Lágrimas que caen sobre el papel, manchando las letras y difuminando las palabras. Un poema que nace del dolor, de la tristeza, de la desesperación. Un poema que es al mismo tiempo una confesión, una disculpa y una declaración de amor. Ahora, la gran pregunta es, ¿alguna vez veremos este poema? ¿Alguna vez sabremos lo que realmente dice? Pues, la respuesta es incierta. Es posible que Kerem decida mantener el poema en secreto, como algo personal e íntimo que solo comparte consigo mismo. Es posible que sienta que no es el momento adecuado para revelarlo y que prefiera mantenerlo oculto hasta que se sienta listo para compartirlo con el mundo. Pero también es posible que en algún momento Kerem decida publicar el poema, ya sea en un libro, en una entrevista o en sus redes sociales. Es posible que sienta que tiene que compartir su verdad con el mundo y que el poema es la mejor forma de hacerlo. Es posible que quiera que Hande sepa lo que realmente sintió y que espera que el poema pueda ayudar a sanar las heridas y a abrir la puerta a una posible reconciliación. Solo el tiempo dirá si el poema secreto de Kerem Bürsin alguna vez verá la luz. Mientras tanto, seguiremos especulando, investigando y soñando con la posibilidad de que Kerem y Hande vuelvan a estar juntos. Porque al final todos somos un poco Eda y Serkan, y todos queremos creer en el poder del amor y en la posibilidad de un final feliz. Y bien, mi gente bonita, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través del laberinto de rumores y secretos que rodean a Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos analizado el misterio del poema secreto, hemos especulado sobre su contenido y hemos reflexionado sobre la verdadera razón detrás de su ruptura. Recuerden que todo esto es solo un rumor, una especulación que ha surgido a partir de comentarios y filtraciones. No hay confirmación oficial de que este poema exista realmente, ni mucho menos de que su contenido sea verídico. Sin embargo, como buenos amantes del chisme, no podíamos ignorar esta historia y queríamos compartirla con ustedes. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Creen que el poema secreto de Kerem Bürsin existe realmente? ¿Qué creen que podría decir? ¿Creen que hay posibilidades de una reconciliación entre Kerem y Hande? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría saber lo que piensan. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido. Si fue así, no olviden darle like,
compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Recuerden que aquí siempre encontrarán el mejor chismecito del bueno, análisis profundos y noticias frescas del mundo del espectáculo turco. Y por supuesto, no olviden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Así serán los primeros en enterarse de todas las novedades y no se perderán ninguna de nuestras exclusivas. Así que ya lo saben, denle like, compartan, comenten y suscríbanse. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.